Imagina que un pintor muy talentoso recibe un encargo especial. El encargo que este pintor talentoso recibe es que debe pintar el retrato del rey más grande y majestuoso que el mundo haya conocido. Este rey no solo es poderoso y justo, sino que su gobierno ha traído paz, justicia y vida a toda su nación. Sin embargo, aunque es conocido por su bondad, pocos han tenido el privilegio de verlo cara a cara. El pintor, emocionado por la tarea, decide usar todo su talento. Pasa semanas trabajando arduamente. Finalmente llega el gran día. El retrato será presentado ante toda la corte y la gente del reino. No iba a faltar ninguno porque todo el mundo quería ver esa imagen. El salón está lleno de expectación. Todos quieren ver la imagen del rey que los ha gobernado con tanta sabiduría. Cuando el pintor destapa la obra, todos quedan en silencio. El cuadro es hermoso, los colores son vibrantes, las pinceladas perfectas, pero solamente había un solo problema. El rostro del rey no se parece en nada al verdadero rey. Es un retrato inspirado en la imaginación del pintor y no en la realidad. El rey, obviamente, al ver la pintura se levanta y con voz firme dice: por más hermosa que sea esta obra, si no me representa a mí, entonces no tiene valor ninguno. No es mi imagen, es una ilusión. El mundo hoy en día, en esta hora, en esta semana, en estos días, hace lo mismo con Jesús. Cada año, especialmente para estas fechas, presenta un retrato de Cristo que no lo representa realmente. Para algunos, Jesús es solo un niño en un pesebre, tierno e inofensivo. Es una imagen que despierta emociones, pero no confronta ni transforma a nadie. El problema con esto es que reducen a Cristo a un símbolo sentimental, olvidando quién es Él realmente. Otros dicen: Jesús fue un gran maestro, un hombre sabio, un reformador. Lo ven como alguien admirable, pero no como Dios. Y el problema con esto es que dejan a un lado su divinidad, su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Pero para muchos también Jesús queda completamente fuera de la Navidad, eclipsado por regalos, por luces, por fiestas. Celebran sin pensar en Cristo. Y el problema con esto es que viven la Navidad sin su verdadero Rey y Salvador. Es un cuadro hermoso, pero vacío. Pablo en este texto nos entrega el verdadero retrato de Cristo, un cuadro que ninguna mano humana podría pintar por completo. Él es la imagen del Dios invisible, tal como se llama este sermón del día de hoy. Por eso mi tesis para ustedes en esta mañana, la cual quiero comprobar a través de este texto, es que cuando entendemos en nuestra mente y atesoramos en nuestros corazones quién es Jesús, entonces lo adoramos correctamente todos los días del año. Cuando entendemos en nuestra mente y atesoramos en nuestro corazón quién es Jesús, entonces lo adoraremos correctamente todos los días del año. Así que, hermanos, este texto de hace 2000 años tiene mucha, pero mucha relevancia para nosotros en el día de hoy, porque en fechas como esta celebran a un Jesús hecho a la imagen de los que lo celebran y no celebran al verdadero Jesús de gloria que está descrito en las Escrituras. Por ello mi propósito es presentarles a este Jesús con el fin, ya sea hermano y hermana, amigo que estás aquí visita, ya sea que celebres o no para esta fecha su nacimiento, puedas atesorar en tu corazón esta verdad y busques la oportunidad de presentarles a muchos la imagen del Dios invisible, realmente como lo dice su palabra eterna, todos los días de tu vida. Y noten una vez más cómo Pablo describe a Jesús.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es uno de los textos más sublimes de la Biblia, texto que resume y exalta la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La intercesión del apóstol ha llegado a su fin. Noten que en los versículos 3 al 14 de Colosenses es como una oración del apóstol Pablo, y en el versículo 14 ha llegado a su fin. Su oración ha acabado con claras referencias a Jesús como el medio empleado por el Padre para llevar a cabo nuestra capacitación y hacernos aptos, como lo dice el versículo 12, para vivir en el reino eterno. Mediante la redención y el perdón logrados por Él en la cruz, Dios nos ha librado de la oscura tiranía de Satanás y nos ha colocado bajo el sano gobierno de su amado Hijo. Pero ¿quién exactamente es Jesucristo? ¿Quién exactamente es Jesucristo? Si esto no lo tenemos claro, si no sabemos claramente quién es Jesucristo, nos resultará difícil comprender la naturaleza total y completa de la salvación que es nuestra en Él. Si no entendemos bien su persona, hermanos, no alcanzaremos a entender su obra. Caeremos en la misma clase de errores que los falsos maestros que habían en Colosas y todos aquellos los que celebran Navidad para estos tiempos, pero que Jesús solo es un nombre que se escucha a lo lejos de las actividades festivas que son grandes. Muchos celebran Navidad, y esto es increíble, porque la gran mayoría del mundo entero en 2 días van a estar repletos de regalos, van a estar repletos de alegría, van a estar repletos de comida, celebrando a Cristo, quien es la persona auténtica de la Navidad, pero que no le conoce. Y eso es increíble. Muchos celebran Navidad, pero no quieren saber nada de Cristo, quien es la persona que supuestamente celebra. Es como si fueras, ponte esto en tu mente. Aquí quienes no han ido a cumpleaños jamás. Ninguno. En algún momento ha sido un cumpleaños. Es como si fueras a un cumpleaños, por así decirlo, pero no estás con el cumplimentado, sino con los beneficios materiales que te pueda dar. Voy al cumpleaños a comer, a beber y a recibir el recordatorio para los cumpleaños que todavía dan recordatorio. ¿Y quién fue el que cumplió? Ni lo saludé, ni me di cuenta si estaba por ahí. Bueno, eso es lo que miles, millones de personas están haciendo en estos días. Este pasaje, en el contexto de la carta, fue para contrarrestar las doctrinas de esos falsos maestros, por lo que Pablo decidió dedicar este hermoso versículo a ensalzar la persona de Jesucristo. Y es probable que los maestros no negaran la importancia de Jesús. Sencillamente le incorporaban dentro sus propios esquemas cósmicos, concediéndole gran prestigio, pero negándole la soberanía absoluta. Para ellos, Cristo era un Señor, pero no era el Señor. Le daban prominencia, pero no le daban preeminencia. Pablo se ve en la necesidad de afirmar su absoluta autoridad en todos los órdenes de la vida. En Cristo ya han llegado a la esfera más alta, han sido hechos santos, dice el versículo 12. No son ciudadanos de un pequeño territorio dominado por algún ser angelical, sino del reino eterno del mismo Hijo de Dios, dice el versículo 13. En Cristo la salvación es completa, es lo que Pablo le está diciendo a los de Colosas. Por supuesto, tienen que avanzar, crecer y profundizar en aquello que ya han recibido. Pero no hay ninguna enseñanza nueva que necesiten descubrir, ningún rito nuevo que necesiten practicar. Son completos en Cristo. Y es así porque Cristo no es un ser inferior, sino aquel que ostenta en todo la preeminencia. La comprensión de nuestra gloriosa posición ante Dios, dice un siervo, depende de nuestro adecuado conocimiento de la voluntad de Dios en el Evangelio.
Y sigue diciendo, y nuestra comprensión del Evangelio depende de una definición correcta de la persona que ocupa el centro de su mensaje, el Señor Jesucristo. De ahí que Pablo proceda ahora a hablar de él después de esos 14 primeros versículos. El apóstol quiere que veamos la absoluta primacía de Jesucristo en todas las esferas de la vida y como consecuencia la total eficacia de la salvación que nos proporciona. Él es Señor en los cielos y en la tierra. Él es principio y cabeza de la creación natural, así como de la nueva creación, es lo que Pablo está diciendo. En ese texto eso es lo que él está diciendo. Él es el principio y cabeza de la creación natural, así como de la nueva creación. ¿Saben cuál es la nueva creación? La iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y por eso que ustedes notan por allá en el versículo 17, si no estoy mal, o el 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para su definición de la persona de Jesucristo, Pablo emplea dos frases que nos hablan respectivamente de su lugar preeminente en relación con Dios y con el universo. Él es la imagen del Dios invisible y dos, el primogénito de toda creación. Sin embargo, para propósito de este sermón, como lo dije hace unos minutos, solo me enfocaré en el primero. Fui cautivado en mi corazón meditando en este texto. El apóstol elige sus palabras con sumo cuidado y total exactitud. Para entender bien a la persona de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos prestar mucha atención a esta frase y a las resonancias bíblicas que en ellas contiene. La imagen del Dios invisible, además de ser una frase consistentemente contradictoria, de hecho, ustedes nunca han pensado que esa frase de Pablo es como, o sea, si la leemos así, es como contradictoria. ¿Saben por qué? Porque lo invisible no tiene imagen. ¿Sí o no? ¿Alguien podría discutir eso? La imagen del Dios invisible. Pero si es invisible, ¿cómo tiene imagen? Solo esta frase nos invita a toda una serie de reflexiones. Parece que Pablo, al emplear estas frases, está contestando a los herejes en sus propios términos. Ellos decían probablemente que si bien Jesucristo era un mediador válido entre Dios y los hombres, solo era uno entre muchos intermediarios. Y que si bien reflejaba algo de la verdad y la gloria divinas, su revelación de Dios solo era parcial. Tanto en el mundo hebreo como en el mundo helénico, es decir, el gentil, que es el contexto de Pablo en Colosas, se utilizaba la palabra imagen, que en griego esta palabra significa eikon, con altas connotaciones filosóficas. El Dios trascendente, inalcanzable por el ser humano, podía ser conocido solamente a través de su palabra, el logos, o de su imagen, el eikon. Lo importante era determinar cuál era la verdadera imagen y la verdadera palabra de Dios. Bueno, en cuanto a la palabra de Dios, ya el apóstol Juan nos había hablado de eso, ¿verdad? Sin duda, por eso mismo el apóstol en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Jesucristo es el Logos, ¿verdad? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿verdad? El logos, ese verbo en el griego es el logos. Entonces, tal vez ninguno tenía duda de que Cristo era el logos de Dios. Es como si Pablo les dijera a los griegos, los últimos 600 años han estado soñando y pensando y escribiendo acerca de la razón, la mente, la palabra, el logo de Dios. Ese logos ha venido en Jesucristo para que le podamos ver claramente. Sus sueños y su filosofía se han cumplido en Jesucristo. En otras palabras, el eikon que el hombre necesita para poder ver a Dios no es un sistema de filosofía humana. Los herejes ofrecían caminos de conocimientos teóricos, pero no conocían a Dios porque Él se da a conocer solamente por Cristo. Solamente por Cristo o solamente en Cristo. Pero si bien puede ser importante entender el trasfondo filosófico de nuestra frase, aún más importante es comprender que el lenguaje de Pablo es eminentemente bíblico. Sus palabras nos recuerdan enseguida la narración bíblica acerca de la creación del ser humano.
Según Génesis, capítulo 1, versículo 27, reza el texto, dice, el hombre fue creado por Dios a imagen suya, a imagen de Dios. Además, el texto de Génesis procede inmediatamente al hablar del señorío del hombre sobre el mundo creado. Nuestro texto igualmente habla acerca de la imagen de Dios y el señorío sobre la creación. ¿Nunca lo habían notado así? Primogénito de la creación, imagen del Dios invisible. Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y antes de eso está diciendo que el hombre debe enseñorearse de la creación. Es difícil imaginar que Pablo no fuera consciente de esta similitud en el lenguaje. Más bien, con esta frase nos invita a reflexionar sobre dónde vemos la perfecta imagen de Dios y el perfecto señorío sobre la naturaleza. No en Adán y sus descendientes, sino en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. No aquel primer hombre, es la verdadera imagen del Dios invisible, dueño y heredero de la creación. La imagen de Dios en el primer Adán solamente era un pequeño reflejo de Dios aún antes de la caída, y luego quedó distorsionada por el pecado. Era necesario que viniese un segundo hombre, un nuevo cabeza de raza, el postrer Adán, que llevase perfectamente aquella imagen perdida. Al primer Adán, Dios le concedió la mayordomía sobre la creación para ejercer un sabio dominio sobre ella. Sin embargo, a partir de la caída, el dominio humano sobre la naturaleza se desvirtuó también. En vez de cuidarla bien, el hombre la sometió a sus intereses egocéntricos y cometió toda clase de atropello contra ella. Hizo falta que viniera un segundo hombre para restaurar todas las cosas. El cumplimiento perfecto de los propósitos de Dios en la creación se llevó a cabo no gracias a Adán y sus descendientes, sino bajo el señorío de Jesucristo. Sin embargo, no debemos pensar, y quiero ser muy cuidadoso con esto, que Jesucristo es la imagen de Dios solamente en el mismo sentido que lo fue Adán. Si bien es cierto que hay una notable similitud de lenguaje entre Génesis 1 y nuestro texto, también lo es que Pablo mismo está a punto de indicar grandes diferencias entre Adán y Cristo. Adán fue una parte de la creación. Dios creó a Adán. En cambio, Cristo es el creador, nos dice el versículo 16. Noten lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Gran diferencia. Adán creado, Cristo es el creador. Adán empezó a existir cuando fue creado, pero el Hijo es antes de todas las cosas. Noten lo que dice el versículo 17. Él dice allí, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Verdad? Entonces, Adán fue creado, pero el Hijo es antes de todas las cosas y tiene una preexistencia. De Él se podría decir, como dijo con Abraham, antes que Adán llegara a ser, ya Cristo era. O más bien, mejor dicho es así. Antes de que Adán fuese, Cristo es. No es Cristo era, porque es que Cristo no ha muerto, Cristo vive y reina. Antes de que Adán fuese el primer hombre creado, Cristo es. Si Cristo es el creador y existía desde la eternidad, no puede ser considerado una criatura, sino Dios mismo. En Él reside toda la plenitud de la deidad, dice más adelante Pablo en el capítulo 2, versículo 9. Y puesto que Cristo es divino, la imagen no es en su caso un pálido reflejo de la gloria de Dios, como en el caso de Adán, sino el pleno resplandor de su gloria, como lo dice el autor de Hebreos. Adán es como la luz de una vela,
Cristo como la luz del sol. Además de todo esto, la idea más esencial de imagen tiene que ver con la comunicación. La imagen de un objeto hace que el objeto sea visible y conocible para los demás. Sin imagen, las cosas son invisibles. Jesucristo no solamente es divino, es Dios revelado. Por eso Juan le llama el Verbo. Él es Dios comunicándose con los hombres. Pero su comunicación consiste, y escuchen bien, no únicamente en palabras, sino en sus acciones y en su persona. Todo Él es Dios hablando. Todo Él encarna a Dios. Todo, absolutamente todo Él. Él es el Logos, la comunicación audible de Dios, pero también es el Eikón, su comunicación visible. El verbo de vida pudo ser visto, contemplado, palpado y oído, como dice también Juan en su carta más adelante. Miren, noten lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Hasta allí se ve como, wow, contemplando a Dios en persona. Lo que hemos contemplado, y dice, y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Leyendo este texto, hermanos, para mí fue imposible no ponerme allá en el año 33, 26, 27, 28 con Jesucristo. Estos hombres tocaron a Dios. Qué cosa tan maravillosa. Yo no sé a ti, pero a mí eso me asombra. Ponte a pensar en tocar a Dios. ¿Tú alguna vez has pensado en que tú puedas tocar, palpar a Dios mismo? Bueno, estos hombres lo hicieron. Ellos tocaron a Dios, al Dios encarnado, en la segunda persona de la Trinidad, en nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que dice, hace y es, Jesucristo comunica a Dios, lo revela, lo manifiesta. El verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 17, y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Lleno de gracia y verdad. El Logos, cuando dice Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo se hizo carne, está hablando el Logos, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, hermanos. Nadie, dice Juan también, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Por eso también el autor de la epístola a los Hebreos puntualiza que mientras que Dios hablaba antiguamente en los profetas, ahora nos ha hablado, y escuchen bien, así dice literalmente la traducción, nos ha hablado en Hijo. En Hijo, es la traducción literal de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Los profetas eran portavoces de Dios. Ellos hablaban lo que Dios les decía. Pero Jesucristo es más que un portavoz. La omisión del artículo sugiere que Él es el mismo lenguaje de Dios. Nosotros hablamos en castellano. Dios nos habla en Hijo. Así habla Dios en el verbo, en Cristo. El lenguaje de Dios es Cristo mismo. Por eso mismo, porque Jesucristo hace visible lo invisible y audible lo inaudible, porque es el perfecto reflejo de Dios y su infalible portavoz, el autor de Hebreos sigue llamándolo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma, igualita, de su ser. Nuevamente nos llama la atención la exactitud del lenguaje.
la gloria de Dios y su naturaleza pueden ser percibidas por el ser humano solamente de una manera lejana y sumamente parcial, porque Dios es invisible. Ningún hombre le ha visto ni le puede ver. Pero en Cristo la gloria invisible de Dios, aquella gloria que si tuviéramos ojos para verla, nos fulminaría, viene a ser maravillosamente visible. Amado hermano y hermana, amigo, visita que tú estás aquí, si Dios apareciera en estos momentos delante de ti, tú caerías como muerto. Tú no podrías soportar su gloria. Él es un Dios poderoso, trascendente, el creador de todas las cosas. Él, solamente su ser, puede iluminar todo el universo si así lo quisiera. Si Él apareciera aquí, tú cayeras como muerto en el cuerpo que tienes. Por eso es que Dios nos ha prometido un cuerpo también, que podamos soportar su gloria. Y yo siempre pongo este ejemplo, siempre, y no me canso de ponerlo, porque es algo bueno, ¿verdad? Cuando tú estás feliz, estás gozoso, estás con un combo de amigos, de amigas, de hermanos, de hermanas, en donde te estás riendo todo el tiempo, al final de la noche terminas con el dolor con la barriga como si hubiese hecho abdominales. Imagínate, si ese simple gozo, y estoy hablando de gozo de verdad, no chistes malos, ni negros, ni esas cosas, gozo de gozo. Estás pasando buen tiempo y te ríes con tus amigos y te ríes con esto y ya te empieza a doler tu abdomen. Y no has hecho ni media abdominal en tu vida. Imagínate, no soportas ese gozo. ¿Cómo crees tú que vas a soportar el gozo cuando Cristo venga? Es imposible que este cuerpo maltrecho, lleno de pecado, pueda soportar la gloria de Dios y el gozo eterno. Es imposible. Pero a un Dios que ni tú ni yo, a un Dios está a cargo de esos pequeños detalles. No te preocupes, tú tendrás un cuerpo que soportarás mi gloria. Pero ojo, amigo que estás aquí y no conoces a Cristo. No creas que tú vas a ser pulverizado. No, también tendrás un cuerpo en donde podrás soportar la ira de Dios eternamente. Así que esto es serio. Hay eternidad para ambos, para los que creen en Cristo y para los que no creen. Así que te lo digo con urgencia, te lo digo con preocupación. Cuidado. ¿Tú crees que tu cuerpo va a ser el que va a disfrutar del gozo cuando vas a tener que soportar la ira? En Cristo, la gloria invisible de Dios, aquella gloria que si tuviéramos ojos para verla no fulminaría, viene a ser maravillosamente visible. La conocemos en la faz de Jesucristo, viéndolo a Él. Vemos la plenitud de Dios porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y yo sé que hasta aquí, y soy consciente de esta verdad, yo sé que hasta aquí es posible que muchos de ustedes no hayan entendido ni papa de lo que estoy diciendo. Y yo soy consciente de esa realidad. De hecho, una de las cosas que yo le decía a Rodon esta semana es que para mí fue un reto hacer este sermón. Porque esta verdad es tan un misterio, tan profunda, que a veces caemos en ciertas cosas que la gente ni entiende. Pero mi meta ahora es tratarte con una analogía, con una ilustración, que obviamente las ilustraciones que uno usa para comparar este tipo de misterios se quedan evidentemente por el suelo, pero quiero hacértelo lo más sencillo posible en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Dios o la imagen de Dios? ¿Cristo es Dios o la imagen de Dios? Si este texto constituye uno de los principales pasajes bíblicos que versan sobre la divinidad de Cristo, ¿por qué el apóstol Pablo nos las puso tan complicadas? ¿Por qué no dice sencillamente, Él es Dios y ya? Si hubiese acabado el problema, ¿no creen ustedes? Él es Dios. En vez de, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Jesucristo es divino, muestran los autores del Nuevo Testamento cierta reticencia en el momento de afirmar que Él es Dios. ¿Por qué prefieren acudir a fórmulas más complejas? ¿Acaso los apóstoles tenían dudas de esto? Por supuesto que no. Lo que ocurre es que la afirmación Jesús es Dios
no hace plena justicia a la persona de nuestro Señor. Dios por definición es Dios, no un hombre. Y Jesús es incuestionablemente hombre. Dios es espíritu y Jesús tenía un cuerpo. Dios es inmortal, pero Jesús murió. Por eso no podían armar esa fórmula tan sencilla. Porque si Pablo hubiese dicho, Él es Dios, en vez de Él es la imagen del Dios invisible, la gente en Colosas y los falsos maestros que estaban aquí hubiesen dicho, pero ¿cómo así si Dios no muere y Él murió? ¿Sí ven? Y además, que estuvo inspirado por el Señor y no hay que pelear con eso. Los discípulos llegaron a entender que en presencia de Jesús estaban de una manera extraordinariamente especial en presencia de Dios. Pero ante la pregunta, ¿es Jesús Dios? ¿Sí o no? Sospecho que habrían contestado sí y no. Y aquí empieza el debate. Sí, porque sin duda alguna en Él mora toda la plenitud de la naturaleza divina. De manera que quien le ve a Él ha visto al Padre. Ya. Sí, porque Él es sin duda alguna Dios con nosotros, el Emmanuel profetizado. Dios con nosotros. Así que ellos no tenían duda de ese sí. Pero por otro lado, ¿se puede llamar Dios a un ser humano? Jesucristo no es tanto Dios como Dios hecho hombre, Dios encarnado o Dios en forma de hombre, como lo dice Filipenses capítulo 2. Y quiero ilustrar esta idea, como lo dije anteriormente, con la conciencia de que tratar de ilustrar un misterio es imposible, pero el fin es poder aclarar un poco más. Y niños, yo creo que ustedes han escuchado esta historia. Se trata del cuento de hadas acerca del príncipe y la rana. ¿La recuerdan? ¿O ustedes, padres, ya no leen esos cuentos a los niños? ¿Cómo han perdido niñez ustedes? Niños, ¿ustedes han escuchado el príncipe y la rana? No, mi mamá me enseña pura teología, pastor. Ah, bien. Bien. Bueno, si quieren la princesa y el sapo, se la ponemos más costeño, la princesa y el sapo. Pero en Estados Unidos le llaman el príncipe y la rana. Tú sabes que ya son más finos. Ya saben, eras una vez un príncipe apuesto y rico que tenía por delante un futuro espléndido hasta que una malvada bruja le puso bajo un encantamiento y lo transformó en una rana gigantesca. ¿Verdad? Ese es el resumen de la historia. La historia sigue diciendo que la única manera de romper el encantamiento y de que la rana volviera a convertirse en príncipe era que una hermosa princesa le besara. Bueno, ya ese es el cuento, no va a haber más cuento. Quiero enfocarme en algo de ese cuento. La razón de referirme a esta historia es plantear unas preguntas. Cuando el príncipe dejó de existir en forma de hombre y se halló en forma de rana, ¿seguía siendo príncipe? En cuanto a la primera pregunta, que es esta, sin duda mis lectores se dividen en dos grupos antagónicos. Algunos afirmarán, por supuesto, el príncipe es el príncipe aunque tenga forma de rana. Pero otros más eruditos podrían contestar que una rana no es ni puede ser un príncipe. ¿Tienen razón ambos? Claro que sí. ¿Cuándo tú has visto vamos a presentar al príncipe rana? Nunca. Eso es imposible. Pero hay una realidad, es un príncipe rana. Yo en cambio, optaré por una decisión bien salomónica. ¿Tú sabes que uno es Salomón? Sí y no. Sí y no. Por un lado, el príncipe está incuestionablemente presente en la rana, porque toda la plenitud del príncipe reside corporalmente en ella. Pero por otro lado, puesto que un príncipe debe ser por definición un ser humano, quizás sea mejor no seguir hablando del príncipe, sino del príncipe hecho rana. ¿Sí ven? Más sencillo. Ahora otra pregunta. ¿Qué porcentaje del príncipe se hallaba dentro de la rana? Creo que está claro que todo lo que era el príncipe se encuentra ahora en la rana. Lo que se ha encarnado en ella no es solamente una parte del príncipe, sino todo él.
Mientras el príncipe existía en forma de rana, dejó de existir en forma humana. Y aquí tenemos la gran diferencia, obviamente, entre el cuento de hadas y la historia de Cristo. El príncipe no puede existir simultáneamente en dos formas diferentes, como príncipe y como rana, porque ambas existencias pertenecen a la misma esfera del tiempo y espacio. Pero en el caso de Jesucristo, la situación es absolutamente diferente. El tiempo y el espacio constituyen una esfera de existencia completamente distinta de la esfera de la eternidad. De hecho, fueron creados desde la eternidad. Esta pues no está sujeta a ellos, sino que de alguna manera que no nos es dado entender, lo trasciende. Nosotros no tenemos ni podemos entender estas verdades. Así pues, cuando el Hijo tomó forma humana, no es que una parte de la deidad viniera a la tierra y otra quedara en el cielo. Toda la plenitud estaba en Cristo, pero puesto que la eternidad no corre paralela al tiempo, esto no quiere decir que el cielo quedara vacío, se trata de dos esferas completamente diferentes. Ahora, después de esta ilustración, volvamos a la pregunta planteada por nuestro texto. ¿Quién es Jesucristo? Sin duda, mientras estemos en esta vida, nunca podremos sondear el misterio de la encarnación. Y todo lo que nos atrevemos a decir al respecto tendrá la misma clase de limitación que cuando los personajes de una novela entran en debate acerca del autor. Tal cual. Todo intento nuestro de explicar la naturaleza de Jesucristo choca con nuestra ignorancia acerca de cómo es la eternidad. Somos criaturas del tiempo y del espacio y no conocemos otro sistema de referencia. Aquí ninguno ha trascendido eso. Bueno, espero. Solamente podemos limitarnos a lo que Dios mismo nos revela en su palabra y defenderlo de los que se desvían a diestra o siniestra, poniendo en tela de juicio la autenticidad de la humanidad de Jesucristo o negando la plenitud de su divinidad. Eso, los que hacen cualquiera de las dos son unos herejes y hay que contrarrestarlo fuertemente. Tú no puedes aceptar una idea de que Jesucristo a veces es, a veces no es, que Él es hijo de Dios a partir de que se bautizó. Todas esas cosas son herejes. Son mentiras, es Satanás atacando a la iglesia. En ese bebé estaba Dios encarnado. Dice un autor, C.S. Lewis, si no estoy mal, voy a parafrasear su frase que a mí siempre me ha encantado, pero nunca me la he aprendido. En el mundo hay un pesebre donde habita alguien que es más grande que el mundo. Es increíble. En el mundo hay un pesebre donde habita alguien que es más grande que el mundo. Eso es parafraseado. Todo intento nuestro de explicar la naturaleza de Jesucristo choca con nuestra ignorancia acerca de cómo es la eternidad. En nuestra ilustración, el príncipe se convirtió realmente en rana. En cierto sentido, la rana no es el príncipe, pero en otro sentido, el príncipe es la rana. Toda la plenitud del príncipe mora en la rana. Y esto es lo que el apóstol desea comunicar a los colosenses. No se trata de una emanación que sale de Dios y es distinta de Él. Quien ve a Jesucristo ha visto a Dios. En Él el invisible se hace visible, el inmortal se hace mortal, el infinito se despoja a sí mismo a fin de poder ser conocido por seres finitos como tú y como yo. El Dios lejano y trascendente se nos acerca en Cristo. El eterno se hace temporal, se limita al tiempo y al espacio que Él mismo ha creado, pero no deja de ser quien siempre ha sido y siempre será. De esta manera, Jesucristo viene a ser la fiel imagen y representación de Dios que nos puede dar a conocer al desconocido y hacer ver al invisible. Por eso, nadie viene al Padre sino solamente es por Él. Los colosenses deben abandonar cualquier otro mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo nombre, dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos capítulo 4. Y es así porque Jesucristo no es un mero ángel o una emanación de Dios, sino la perfecta expresión de la deidad. Él es la perfecta expresión de la deidad. Solo Él puede restaurar en nosotros la imagen de Dios que perdimos en la caída, porque Él es la imagen de Dios y nosotros en Él somos transformados a aquella imagen.
Solo Él puede abrirnos el camino al verdadero conocimiento de Dios. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo en Cristo podemos conocer a Dios. Así que mi hermano, sea que celebres o no en esta fecha la Navidad, sí quiero dejar en tu mente verdades que emanan de este texto. En primer lugar, Jesús se encarnó. Él se encarnó. No es el evangelio completo, pero si no se encarna, no podríamos llegar a la cruz. Necesitamos el pesebre para la cruz. Es imposible llegar a la cruz sin el pesebre. Es imposible que el pesebre existiera sin la cruz. Es imposible. Jesús se encarnó con el propósito de glorificar al Padre y salvar a los hombres que habíamos rechazado a Dios. Jesús es más que el pesebre que nos muestra el comercio, pero indudablemente desde ese pesebre estaba gobernando el universo completo. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, en ese pesebre, estaba gobernando el mundo entero. Ese pequeño, pegado al seno de su madre María, estaba sin duda humillándose para poder salvarnos a ti y a mí. Jesús nació en un establo para que años después fuera colgado en un madero. Desde el nacimiento hasta su muerte fue tiempo de su humillación voluntaria para venir a salvar lo que merecía estar perdido, tú y yo. Tú y yo merecíamos la condenación eterna. Tú y yo merecíamos la ira de Dios. Tú y yo no merecíamos el cielo. Y Jesús se encarnó, naciendo en un pesebre para ir a una cruz. No centres la Navidad en familia, amigos, regalos, comidas o fiestas aludidas a esto. No. Centra la Navidad en el Evangelio. Porque si no lo haces así, entonces estás haciendo de Jesús imágenes como este pintor que quería sobreexaltar al rey, pero que evidentemente no le conocía bien y por ello la imagen que hizo fue un desastre. No hagas de la Navidad un desastre si tú eres creyente. ¿Qué es hacer de la Navidad un desastre? Utilizar la Navidad para todos los fines menos para predicar el Evangelio. Si tu motivo de celebrarlo es predicar el Evangelio, ve y hazlo. Pero si tu motivo de Navidad solamente es repartir regalos, comidas, buñuelos, natillas, pasteles, masas, harina, todo lo que tú quieras, mejor quédate a dieta y ten mejor. Si celebras estas fechas, hazlo de verdad para la gloria de Dios y no para tu estómago o gustos. Si por el contrario no lo celebras o te da lo mismo hacerlo o no, hazlo también para la gloria de Dios y no para tu orgullo. Lo celebres o no lo celebres, hermano que estás aquí, tú no eres mejor que tu hermano. Si tú lo quieres satanizar, allá tú con tu pensamiento. Yo no lo veo satanizado. Tampoco lo vería como vestido yo de Papá Noel a darle regalos a los niños. Todos los días los celebramos para la gloria de Cristo. Y nuestros días deben estar centrados en el Evangelio, no en las fiestas. De hecho, Colosenses, el Evangelio, Pablo cita a Colosenses para rebatir los días de fiesta. Porque él quiere que los de Colosas, tú y yo, vivamos una vida centrada en el Evangelio. Así que recuerda, cuando entendemos en nuestra mente y atesoramos en el corazón quién es Jesús, entonces lo adoraremos correctamente todos los días del año. Jesús no depende de una fecha, Él gobierna sobre los días de fiesta. Pero el día que decidas recordar su nacimiento, adórale a Él y no a ti. Adora el hecho de que tomó tu lugar como ser humano para que la ira de Dios cayera sobre Él y salvarnos a nosotros de nuestros pecados y darnos vida eterna. Y mi hermano, al Dios encarnado también lo contemplarás. ¿Se acuerdan la pregunta que hice ahorita? O el pensamiento de los discípulos, de que ellos pudieron tocar a Dios. Recuerda que a este Dios encarnado también lo contemplarás y lo tocarás cuando estés en gloria, porque hoy en el cielo el único que tiene cuerpo como tú y yo, pero sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo.
¿Tú habías pensado eso alguna vez? El único en gloria hoy que tiene cuerpo como tú y como yo, pero sin pecado, es Jesucristo. Contemplarás su cuerpo marcado algún día y verás la imagen del Dios invisible frente a frente, entregándote la corona de gloria que Él mismo ganó para ti. Bendito sea la imagen del Dios invisible, bendito sea el primogénito de la creación, bendito sea nuestro Salvador Jesucristo. Y estoy seguro que en este lugar hay más de uno que no conoce a este Jesús hasta hoy. Yo estoy completamente seguro de esto. Que tenía conceptos abstractos o distorsionados de quién es Jesucristo. Amigo, tú que estás aquí, el Señor ha tenido misericordia de ti. Tal vez viniste con una expectativa diferente para ir a celebrar la Navidad esta semana, pero lamento decepcionarte. No te presenté a un Jesús comercial. No te presenté a un bebé indefenso. No te presenté a un Jesús histórico. No, amigo, te acabo de presentar al Dios del universo, la fuente de toda la creación, incluido tú mismo y que gobierna todas las cosas, aun las que tú crees que puedes gobernar. Amigo, no te engañes, esto no se trata de regalos. Esto no se trata de un espíritu navideño, no se trata de tratar bien a las personas, no se trata de buñuelos y natillas. Amigo, no desprecies al Señor de esta manera. Jesús no es nada de eso. Jesús es el Dios del universo, la imagen del Dios invisible, el cual su propósito de encarnarse era morir por pecadores como tú, amigo. Él no quiere regalos, no. Él es el regalo para ti hoy, amigo. Lo mejor que tú pudieras recibir es la salvación y Él, amigo, escucha bien, está dispuesto a hacerlo cuando tú te arrepientas de tus pecados y confieses con tu boca y con tus acciones que Jesús es el Salvador y el Señor de tu vida. Él es tu regalo. Él no necesita regalos. Ni te vas a ganar el cielo por tus regalos. El cielo no lo compra, sino nada más la sangre de Jesús para nosotros. Amigo, no minimices estas fechas para estar contento. Esa felicidad te dura 2 días. Amigo, tú vas a estar feliz el 24 y el 26 ya vas a estar aburrido porque te toca ir a la empresa otra vez. A los que no están de vacaciones. Esa felicidad te dura 2 días porque es algo efímero. Porque la estás haciendo centrada en ti, en los regalos, en la comida, en la bebida. En ti la estás centrando. El verdadero gozo lo encuentras solamente en Cristo y su regalo de salvación. Así como Jesús es más que un pesebre, de la misma manera, amigo, Jesús es mucho más que un juguete. Y este Jesús te lo presento a ti, amigo, para que corras a sus pies, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.